empezar con el pleno ordinario de septiembre. Como siempre, empezamos con el minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la violencia de género. Gracias a todos. Empezamos con este pleno ordinario, que se adelanta un día respecto del lunes ordinario, que es, pero bueno, lo habilita el ROF y la causa justificada es la celebración de la feria y fiestas en honor de la Virgen del Rosario. Así que empezamos con el orden del día. Primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna alegación o apunte que hacer al acta del pleno de la sesión anterior? ¿No? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor del acta? Se aprueba por unanimidad. Punto 2. Declaración de parcela sobrante en suelo urbano de ISO. Expediente 1487883E. Tiene la palabra la señora secretaria. Acierta. Gracias. Buenos días. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda ha dictaminado favorablemente el inicio del expediente de alteración jurídica del bien patrimonial de titularidad municipal denominado parcela de terreno en ISO, ubicado en sitio de la Placeta, a fin de declararlo como parcela sobrante. El expediente deberá ser sometido a información pública por plazo de un mes mediante anuncio publicado en el Boletín de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de que los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas. Bien, gracias. ¿Intervenciones? No. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la declaración de parcela sobrante del suelo urbano de ISO? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto tercero. Modificación puntual de la relación de puestos de trabajo de coordinador-coordinadora del SAIC. Tiene la palabra la señora secretaria. Se trae a pleno para su aprobación, dictaminado favorablemente por la Comisión de Economía y Hacienda, la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ellín en lo referente al puesto de trabajo denominado coordinador-coordinadora SAIC, a fin de modificar la valoración de uno de los factores para el cálculo de las retribuciones complementarias del puesto. Una vez adoptado el acuerdo, procede la publicación íntegra de la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica del Ayuntamiento. Gracias. ¿Intervenciones? ¿No? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo coordinador-coordinadora de SAIC? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto 4. Aprobación inicial del reglamento de teletrabajo. Tiene la palabra la señora secretaria. La Comisión de Economía y Hacienda ha dictaminado favorablemente la aprobación inicial del reglamento de teletrabajo del Ayuntamiento de Ellín, a fin de regular la prestación de servicios en la modalidad no presencial mediante teletrabajo para el personal funcionario y laboral del Ayuntamiento, permitiendo y facilitando a los empleados públicos conciliar su vida personal y familiar sin que merme calidad y eficiencia a los servicios prestados al ciudadano. El acuerdo por el que se apruebe inicialmente el reglamento debe ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, en el portal web de este Ayuntamiento y en el tablón de anuncios durante un plazo mínimo de 30 días a fin de que los ciudadanos puedan presentar las reclamaciones y o sugerencias que consideren oportunas. Gracias. ¿Intervenciones? ¿No? ¿Sí? Tiene la palabra el señor concejal de empleo de este Ayuntamiento. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. El teletrabajo es una realidad presente en muchas administraciones públicas tras la experiencia que vivimos durante la pandemia. Lejos de ser una solución temporal, se ha convertido en una herramienta de modernización de la administración, de atracción de talento y de mejora, sobre todo en el ámbito de la conciliación.
El Ayuntamiento de Llín tiene la responsabilidad de adaptar su marco normativo a esta nueva realidad, garantizando siempre el interés público, la eficiencia del servicio y los derechos del personal de la casa. Con este reglamento que traemos hoy al Salón de Plenos, impulsamos un ayuntamiento más humano, eficiente y adaptado al siglo XXI. Experiencias previas demuestran que la productividad puede aumentar cuando se regula el teletrabajo adecuadamente. Esta norma favorece, como he dicho antes, la conciliación y el bienestar laboral, reduce costes operativos como pueden ser el del transporte y refuerza la imagen de modernización administrativa. Además, nos posiciona como referente en administración local moderna y eficiente. Garantiza los derechos laborales, la voluntariedad del teletrabajo, la equidad en el acceso sin discriminación por categoría o puesto, la protección de la salud mental y la desconexión digital, obliga al Ayuntamiento a avanzar en digitalización de procedimientos, gestión documental, firma electrónica, acceso remoto y control de objetivos. Esto no solo beneficia al personal, sino que también a la ciudadanía, que recibe servicios más ágiles y modernos. Como he dicho antes, es una herramienta de conciliación con seguridad jurídica sin perder derechos. Favorecer la conciliación mediante prioridad en el acceso al teletrabajo está alineado con el ordenamiento jurídico actual. Las medidas que benefician a empleados con cargas familiares se consideran acción positiva lícita y están respaldadas por la normativa de igualdad. El reglamento también incluye criterios preferenciales para otros colectivos cuya protección está contemplada en las leyes, como pueden ser en particular personas con discapacidad, empleadas embarazadas y otro tipo de colectivos. El servicio público no se verá afectado ya que se establecen mecanismos de control y evaluación del rendimiento. Esta norma es fruto del diálogo social, ya que cuenta con el consenso de los representantes de los trabajadores a través de la mesa de negociación conjunta y de una mesa técnica que se creó al efecto. Se adecúa a lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público, que reconoce el teletrabajo como una forma ordinaria de prestación del servicio. También incorpora recomendaciones del INAP y del Ministerio de Función Pública y otras buenas prácticas detectadas en administraciones similares. Por último, está alineado con la Estrategia Nacional de Digitalización de las Administraciones Públicas. Este reglamento no es un privilegio, sino una herramienta de modernización, eficacia y bienestar que beneficia al personal, al ayuntamiento y a toda la ciudadanía. Está diseñado para mejorar la calidad del servicio público, garantizar la equidad entre empleados y facilitar la conciliación familiar. No aprobarlo supondría quedarnos anclados en modelos rígidos y menos eficientes. Por eso pedimos el voto favorable para avanzar hacia una administración moderna, más humana y eficiente. Es una muestra clara de que este Gobierno municipal apuesta por una gestión del siglo XXI. No quiero terminar mi intervención sin agradecer el trabajo desarrollado por los departamentos de Recursos Humanos, Nuevas Tecnologías, Prevención de Riesgos Laborales y también, como no, por los representantes de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? ¿No? Pues pasamos directamente a la votación. Aprobación inicial del reglamento de teletrabajo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, se aprueba con el voto a favor de los tres grupos políticos y el voto a favor también de la concejala María Herrera no adscritos y el voto en abstención de Miguel Ángel Ríos. Vela Ríos. Pasamos al punto siguiente. Punto quinto, aprobación de adenda del Convenio Integral de Delegación de Competencias en la Diputación Provincial de Albacete en materia de gestión, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público. Tiene la palabra la señora secretaria. Se ha dictaminado favorablemente por la Comisión de Economía y Hacienda la modificación del Convenio Integral para la gestión tributaria y recaudatoria de los tributos e ingresos de derecho público suscrito entre la Diputación Provincial de Albacete y el Ayuntamiento de Llín. La modificación tiene por objeto incluir las cláusulas sobre mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de ejecución del convenio, régimen de modificación del convenio y consecuencias susceptibles de aplicación por incumplimiento. El acuerdo por el que se aprueba la modificación debe notificarse a la Diputación Provincial de Albacete a los efectos de su formalización y publicarse en el Boletín Oficial de la provincia para generar conocimiento. Muchas gracias. ¿Intervenciones? ¿No? ¿No? Pues pasamos directamente a la votación del punto 5, aprobación de adenda del Convenio Integral de Delegación de Competencias en la Diputación Provincial de Albacete en materia de gestión, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público. ¿Votos a favor?
Se aprueba por unanimidad. Punto sexto. Aprobación del expediente de modificación de créditos 3CE/2025. Tiene la palabra la señora interventora. Buenos días. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, celebrada con carácter ordinario el día 23 de septiembre de 2025, dictaminó favorablemente el expediente de modificación de créditos 3/2025 por crédito extraordinario. Los gastos específicos y determinados que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y para los que no existe crédito presupuestario es la adquisición vivienda Centro de Interpretación de Minateda por 31.500 euros, que se va a financiar con anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidas. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 3/2025 por créditos extraordinarios. Segundo, que se exponga al público previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete por plazo de 15 días. Durante dicho plazo podrá examinarse el expediente y formular, en su caso, reclamaciones ante el Pleno. Gracias. ¿Intervenciones? Señor Miguel Ángel Andújar, por el Partido Socialista. Tiene la palabra. Parece que hoy todos nos llamamos Miguel Ángel. Juan Antonio Andújar. Perdón. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, antes de nada, y aunque no venga a cuento, ya que no ha entrado la moción correspondiente que presentamos el otro día, quiero manifestar desde aquí, soy el primero que interviene en nombre de mi grupo, la solidaridad con el pueblo palestino y la condena del genocidio en Gaza. Muchas gracias por no haber entrado la moción, pues por lo menos que quede constancia. Ya entrando en el punto en sí, nuestro voto va a ser en contra, no por el punto en sí de la modificación de crédito, que es una práctica habitual en el ayuntamiento, sino por la cuestión de fondo, que es que se refiere al plan de sostenibilidad turística y al centro de interpretación de Minateda. No porque tampoco sepamos si estamos de acuerdo o no con ese cambio de ubicación del centro de interpretación de Minateda en el plan de sostenibilidad turística, sino por la opacidad y la falta de transparencia con la que ustedes nos tratan con relación al plan de sostenibilidad turística. Porque esta información nunca se nos da en la comisión correspondiente, estos cambios en el plan nunca se nos informa en la comisión correspondiente, y yo creo que ya no es cuestión ni de la anterior concejala de turismo, ni de la actual, ni del concejal inspector, el señor García Sequero, con los que hay un trato afable y cordial, sino es una cuestión de que o tendrán órdenes de usted, señor alcalde, o serán directrices del equipo de gobierno, que no se nos facilite esta información en la Comisión de Turismo, que es donde creo que se deberían tratar primero estos temas antes de llevarlo a la Comisión de Economía en los cambios de las modificaciones de crédito, que es el caso de este cambio. Seguimos esperando los informes fantasmas del Ministerio y de la Junta respecto a las modificaciones que hubo en su día del plan de sostenibilidad y otros aspectos que lo llegamos a solicitar por escrito y no se nos ha facilitado. Ya digo que la relación con las concejalas, tanto la anterior como la actual, como con el señor Sequero, es cordial, pero seguimos sin tener esa información. Incluso en la última reunión que tuvimos con la concejala actual de Turismo, con respecto a una reunión que le pedimos de manera informal para que si al menos no podía darnos documentos que pudiésemos palpar o tocar, si nos expusiese la situación actual del plan y nos enseñase al menos borradores o pequeños planos de por dónde van las cosas, y podía haber incluido incluso esta posibilidad de cambiar el centro de interpretación del que estaba previsto en un principio a esa nueva ubicación, pues seguimos esperando esos planos. Incluso la última vez que acudió usted, señor alcalde, a la comisión, pues le reiteramos la necesidad de información. Nosotros volvemos a tender la mano. Les decimos desde aquí que pueden aprovecharse de nuestra experiencia en estos temas para colaborar en sacar adelante el plan de sostenibilidad turística. Ustedes están totalmente autorizados o tienen la capacidad y, por supuesto, están en su derecho de hacer todas las modificaciones que quieran, de cambiar el camping, de cambiar el centro de interpretación, de cambiar la vía verde o lo que antes era otra cosa en el Cañón de los Almadenes, pero lo único que pedimos es por lo menos que se nos informe, que se nos enseñen las cosas, que se nos den esos supuestos informes que hemos pedido por escrito y que los famosos planos, nos dijeron que nos iban a enseñar unos planos para ver por dónde iban las rutas y por dónde iban las cosas, pues aunque no sea el proyecto definitivo, que sabemos que aún no está,
pero si hay un anteproyecto o hay algún borrador, pues que se nos enseñe para que nosotros podamos apoyar estas iniciativas, porque con esta falta de información, este oscurantismo y esta opacidad, pues es muy difícil que nosotros apoyemos iniciativas como esta. Muchas gracias. Señor García Sequero. Gracias, señor alcalde. Señor Andújar, entiendo que le habrá explicado su portavoz, que fue alcalde en el mandato anterior, cuál era el criterio que se seguía para las mociones, las que entraban y no entraban a pleno. Pero imagino que se lo habrá explicado. Es conocedor seguro. Sabe usted que las mociones que no tenían que ver con EGIN no entraban ninguna a pleno. Es decir, nosotros no hemos cambiado el criterio, simplemente hemos seguido lo que había, por lo tanto, pues mire, no se nos puede acusar de haber cambiado las directrices que se habían marcado por su portavoz, ahora que antes era el alcalde de EGIN. Pero voy a entrar en la modificación, que es lo que nos importa, no esas cuestiones que a ustedes les gusta para desviar la atención. La modificación que hemos traído hoy aquí es una modificación para adquirir una vivienda tiene como finalidad para el Centro de Interpretación de las Minas. Es verdad que estuvimos trabajando en otra línea para adquirir otra casa, la Casa de los Regantes. Es verdad que al final, después de haber hecho todos los trámites, nos comentaron, la unidad nos comentó que la necesitaban para otras cuestiones y hemos tenido que seguir por otra línea pues para avanzar en el plan de sostenibilidad, en la ejecución del plan de sostenibilidad, que yo creo que es lo que nos interesa a todos, a los que estamos aquí y a los ciudadanos que nos están viendo. Entonces, lo que hemos hecho es dotar una partida para adquirir esa casa, además más cercana al abrigo grande, por lo tanto, con una zona de aparcamiento. Bueno, pues otra casa que reúne unas características más adecuadas, creemos, incluso que la que habíamos planteado al inicio. No nos puede acusar de que no somos transparentes. Siguen con las mismas. Es verdad que ustedes eran muy transparentes, pero era porque no había nada hecho. Claro, cuando no tienen uno nada hecho, la transparencia es absoluta. Y lo poco que había hecho eran facturas que no le voy a volver a mencionar de lo que era, de dietas, de almuerzos, de acompañamientos. Bueno, una serie de facturas que no les voy a comentar las que eran. Claro, eso es, la transparencia puede ser absoluta, porque claro, cuando tiene uno poco hecho, pues puede ver a trasluz, es transparente totalmente. Pero en nuestro caso lo que estamos haciendo es trabajando por avanzar en el plan de sostenibilidad y avanzar en aquellas cuestiones que le interesan a los ciudadanos, que son poner en marcha el plan de sostenibilidad y poner en marcha los ejes de las actuaciones que contempla el plan. Eso es lo que nos dedicamos a la gestión. Si ustedes se dedican a otras cosas como temas de, bueno, pues como Gaza y otras cuestiones que nos pueden preocupar a todos. Yo no digo que no nos preocupen a nosotros, pero a nosotros lo que nos preocupa son los problemas y las soluciones que hay que darle a los ciudadanos de allí. Gracias. ¿Más intervenciones? ¿No? Bueno, yo sí quiero dejar claro por las alusiones que la concejal de Turismo no tiene ninguna directriz por parte de esta alcaldía de esconder información. Sí tiene una muy clara, de explicar los proyectos y las soluciones al plan de sostenibilidad turística cuando estén resueltos y cuando estén definidos. ¿Por qué? Porque, como indicaba de alguna forma el concejal de Economía y portavoz del Grupo Popular, en el primer tramo de ese plan de sostenibilidad lo que recibimos todos, incluso la ciudadanía, fue una lluvia de ideas que no estaban basadas ni sustentadas en proyectos concretos, que es normal. O sea, normalmente cuando se tiene un dinero y una idea inicial pero que no está muy bien definida, pues hay un proceso normal en cualquier administración de definición de los proyectos. El problema es que se vendían los proyectos como ciertos cuando eran simplemente ideas y cuando no se iniciaban los trámites necesarios para afianzar esas ideas. Y esto es un ejemplo. Se vendió, rectifico, en alguna parte de los expedientes pone centro de interpretación. Es un centro de recepción de visitantes en Minateda. Se vendió y se le explicó a la ciudadanía de Minateda que se iba a hacer un centro de recepción de visitantes en la Casa de Aguas de los Regantes. Perfecto. El problema es que la Casa de Aguas de los Regantes no es del Ayuntamiento, es de los Regantes. Y hemos seguido un procedimiento largo, además lo ha seguido Secretaría, largo de poder adquirir esa casa. Porque tampoco era legalmente del todo de los Regantes de Agramón y de la Horca. Cuando se ha llegado al final del proceso, los Regantes, en su derecho, porque las cosas no están atadas hasta que no se firman, y en base al plan de Cuenca, han detectado que es posible que necesiten esa ubicación para incrementar sus dotaciones y poder seguir con su actividad principal, que es la del regadío. ¿Qué quiere decir esto? Que si inicialmente se hubiesen iniciado los trámites cuando se anunció esa idea, posiblemente
la Casa de Aguas de Minateda se hubiese adquirido mucho antes. El problema es que, como no se iniciaron los trámites, pues la Casa de Aguas estaba en el aire hasta que el día, por instancia, 5 de agosto de este año, se nos comunicó que la necesitaban para otra cosa. Podemos discutir si está bien, mal o regular, pero es la realidad. Desde entonces, en tiempo récord, este ayuntamiento ha buscado una mejor ubicación, incluso porque lo que sí mantuvimos era el compromiso del anterior equipo de gobierno de intentar hacer el centro de recepción en esa Casa de Aguas, porque así se le explicó a los vecinos de Minateda. Y lo que queríamos, y ese es el criterio desde el principio, es mantener la esencia del plan de sostenibilidad hasta donde se puede. En este caso no se puede, porque ese bien no es del ayuntamiento y ese bien al final no va a ser del ayuntamiento. Pues hemos buscado una ubicación, a mi entender, mejor. Hemos tenido relativa suerte porque hemos encontrado una ubicación más cercana, con mejor visibilidad, incluso con mejor acceso y mejor posibilidad, por ejemplo, de aparcamiento, que es lo que lo otro pues bueno, se podía hacer también, pero había que ejecutarlo. Y aquí lo tenemos un poquito más fácil porque está dentro del casco urbano de Minateda, de lo que es la zona urbana. Así que no es que haya oscurantismo, es que hay modificaciones necesarias porque en su día, yo no voy a decir si dio tiempo o no dio tiempo, en su día no se hicieron. Como no se hicieron, pero se anunciaron, pues nos ha tocado hasta donde hemos podido mantenerlo. Hasta donde hemos podido mantenerlo. Así que lo que se vota ahora, no estamos votando el plan. Señor Andújar, por favor. Señor Andújar, por favor. Señor Díaz, por favor. Lo que estamos votando, les ha percibido a los dos. Yo estoy hablando con ustedes y sé que está haciendo señas. Miro a la izquierda y también veo al otro concejal. Relájese, relájese, vamos a votar ya. Lo que vamos a votar es un expediente de intervención, es decir, un expediente económico, para poder dotar de partida presupuestaria para adquirir esa casa que va a ser el futuro centro de recepción de visitantes de Minateda dentro del plan de sostenibilidad turística de Ellín, que lo que busca es potenciar un recurso turístico fundamental para nuestro municipio, que es el Abrigo Grande de Minateda. Así que, si les parece bien, pasamos a la votación. Votos a favor de, ya no me acuerdo qué punto es, perdón, del punto sexto, aprobación de expediente de modificación de créditos 3C/2025. ¿Votos en favor de este expediente? ¿Votos en contra? Bueno, pues se aprueba con el voto a favor del Partido Popular y el Grupo Vox, el voto a favor de los dos concejales no escritos y el voto en contra del Partido Socialista, que ya estamos acostumbrados a que vote en contra de su propio plan de sostenibilidad. Pero bueno, pasamos al punto 7. Modificación de plantilla presupuestaria, creación de plaza de coordinadora de la Universidad Popular. Tiene la palabra la señora secretaria. Se trae a pleno, dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, la aprobación inicial de la modificación de la plantilla presupuestaria al objeto de incorporar la plaza de coordinadora de la Universidad Popular como personal laboral con la clasificación grupo, subgrupo y retribuciones que corresponden conforme a la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ellín. El acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo de 15 días al objeto de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. Gracias. ¿Intervenciones? Por no adscritos, por Vox, por Partido Socialista, por el Partido Popular. Señor concejal de Empleo, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. En la última mesa de negociación se trajo una ampliación de la oferta de empleo público 2025, donde aparecían dos nuevas plazas, una la de subinspector de la Policía Local y otra la de la coordinación de la Universidad Popular. Como esta coordinación de la Universidad Popular aparece en la RPT, lo único que en la plantilla presupuestaria que aprobamos con el presupuesto no aparece esa plaza, por lo cual hay que hacer esta modificación, incorporarlo a la plantilla presupuestaria y a partir de ahí iniciar los trámites oportunos para poder dotar o para poder sacar el proceso para que formalmente esa plaza se pueda ejercer. Gracias. ¿Más intervenciones? No. Pasamos a la votación. Votos a favor del punto 7, modificación de plantilla presupuestaria, creación de plaza de coordinadora de la Universidad Popular. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto 8, moción conjunta PP y Vox para la presentación de enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para el año 2026. Voy a pasar a la lectura de la moción. Recuerdo que es una moción conjunta del equipo de gobierno del Partido Popular con el Grupo Vox. Exposición de motivos. El presente documento expone una serie de propuestas cruciales
a los presupuestos regionales, concebidas como una reclamación formal al Gobierno regional y una petición urgente para su incorporación en los presupuestos generales de Castilla-La Mancha para el año 2026. Estas enmiendas nacen de la propuesta que hizo, a propuesta del equipo de Gobierno actual, al Pleno del Ayuntamiento de Ellín el año pasado y que fueron aprobadas por unanimidad y que no fueron atendidas en ninguna medida por el Gobierno regional. Todas las propuestas que se plantearon el año pasado y la elección de las más cruciales de ellas que se presentan este año representan la necesidad apremiante del municipio de Ellín para despegar y notar el apoyo del Gobierno regional. En una tierra que tiene la sensación de estar eternamente infradotada y que puede, por su ubicación geográfica y relación con el entorno cercano, ser un referente industrial y logístico del sur de la provincia de Albacete y el sureste español. El Ayuntamiento de Ellín, tras años donde se ha detectado que los distintos proyectos presupuestarios aprobados en Toledo, la mención al municipio de Ellín es insustancial y residual, ha constatado una clara infradotación en partidas presupuestarias esenciales para el desarrollo y bienestar de nuestro municipio. Esta situación nos impulsa a solicitar al Gobierno regional que reconsidere su posición histórica y demuestre un compromiso real con los ciudadanos de Ellín, atendiendo a las siguientes demandas, que son una selección de las que ya se hicieron el año pasado, pero que son acuciantes para el desarrollo económico del municipio. Consideramos que estas enmiendas representan inversiones estratégicas y que tendrían un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes de Ellín y en el desarrollo socioeconómico de la comarca. Confiamos en que el Gobierno regional tenga en cuenta al menos algunas de estas 11 propuestas, ya que de las 23 presentadas el año pasado no se atendió ninguna. El Gobierno regional tiene de nuevo una oportunidad de demostrar su compromiso con el progreso y el bienestar de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha por igual. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular y el Grupo Municipal de Vox presentan al Pleno la siguiente moción con las siguientes propuestas de acuerdo. Primero y único, instar al Gobierno regional de Castilla-La Mancha a que atienda y lleve a cabo la tramitación necesaria para que se aprueben las siguientes partidas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha de 2026 y se trasladen a las correspondientes partidas presupuestarias. En materia de sanidad, instalación de un servicio de diálisis en el Hospital de Ellín, ya reclamado en otras mociones que se han transmitido desde este propio ayuntamiento. Acondicionamiento de la zona aledaña al Hospital Comarcal para la creación de plazas de aparcamiento. En materia de economía, empresas y empleo, creación de un plan específico de reindustrialización para la industria de Ellín. Financiación también para la creación de un espacio de coworking para nuestros jóvenes emprendedores. Y en materia de educación, cultura y deportes, creación de un centro de excelencia de formación profesional, ya reclamado en otras mociones, y además hace casos plenos, hace uno, que permita la implantación de grados orientados a la agricultura y al medio rural en los centros de formación profesional del municipio. Ampliación del Colegio Público Isabel la Católica, aprovechando parte del edificio de la antigua maternidad, que recuerdo que es un edificio público municipal, para dar respuesta a sus necesidades educativas y a los espacios que requiere. Financiación para la creación de más y mejores aulas de estudio, partidas presupuestarias para la terminación del auditorio municipal y la creación de una biblioteca municipal y la financiación para la remodelación y adecuación de las pistas de atletismo del Complejo Polideportivo Santana. Y por último, en materia de fomento, reanudación de la obra de ensanche y mejora de la CM 3262 entre Cancarís y la estación de Agramón y colaboración económica para la financiación del ensanche de acondicionamiento de la carretera de conexión entre Ellín y la residencia de mayores de Las Hazas. En Ellín, a 22 de septiembre de 2025. Esta moción se acompaña de un anexo de definición breve y escueta de las actuaciones y una estimación presupuestaria de lo que supondría. Sin más, pasamos al debate de la moción. ¿Intervenciones? No. Por parte de vos, la concejal portavoz Raquel Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, con esta moción volvemos a reclamar las necesidades que tiene nuestra ciudad de Ellín, una ciudad olvidada por el señor Emiliano García Paje desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en tema de infraestructuras. En los presupuestos desde hace años, los presupuestos de la Junta, no aparecen partidas para Ellín de grandes proyectos y es lo que reclamamos desde el equipo de gobierno de Partido Popular y de Vox. Como bien dice la moción, el año pasado ya presentamos una moción solicitando enmiendas a los presupuestos de 2025.
También se presentó una moción para el centro de hemodiálisis para nuestro hospital de Jim y una moción para la reclamación del mes pasado de ese centro de excelencia de formación profesional que prometió el señor Page en campaña electoral. Todas fueron aprobadas por unanimidad y es lo que solicitamos hoy aquí, que esta moción se apruebe por unanimidad de todos los partidos políticos, porque allí, como dije ayer en mi intervención en rueda de prensa, también existe y desde este equipo de gobierno tenemos muy claro cuáles son sus necesidades reales, necesidades de una ciudad de más de 30.000 habitantes, segunda ciudad más grande después de Albacete y una de las más importantes de la región. Por todo ello, desde este ayuntamiento esperemos que el apoyo de todos los partidos y esperemos volver a ver allí en los próximos presupuestos de la Junta de Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Partido Socialista, Ramón García Portavoz. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, pues podríamos empezar la intervención con aquello de como decíamos ayer, porque realmente, como bien ha dicho el señor alcalde en su intervención al principio, es prácticamente la misma moción que presentaron ayer, con lo cual la señora secretaria, con que hiciera un corte y pega de las intervenciones, me parece que van a ser prácticamente las mismas, ¿no? ¿Por qué? Pues vamos a ver un discurso, en este caso, de victimismo por parte del Partido Popular, apoyado por Vox, en el caso de que Emiliano García Page es malo malísimo para nuestra ciudad. Pero lo que es cierto es que ustedes ya, de la propuesta del año pasado a la de han cambiado bastante. El año pasado presentaron 23 propuestas con un total de 25 millones y este año presentan 11 con un total de 17. Ya, bueno, hemos bajado. Parece ser que hay cosas que en aquel momento eran importantes para ustedes, como la residencia de mayores en Ellín, que parece ser que ya no es importante, o el plan de dinamización de las áreas industriales, que tampoco lo vuelven a pedir este año, o no sé, por ejemplo, en la biblioteca. Ya no es necesaria, no, está puesto la ampliación del colegio. No, la ampliación del colegio. ¿No? Voy a verlo. Bueno, siga, por favor, siga. Luego tendrán opciones de contestar. Siga con su intervención. Bueno, que parece ser que hay cosas que ya no son tan importantes para este equipo de gobierno y han cambiado, no han cambiado, vuelven a repetir las mismas cosas que pedían el año pasado. Pero bueno, haciendo un repase de las 11 propuestas que hacen, decir que obviamente estamos totalmente de acuerdo con el tema de la hemodiálisis, hemos votado las mociones, hemos hablado con nuestros compañeros en las Cortes, con lo cual estamos totalmente de acuerdo en ello. La zona aledaña al hospital, bueno, pues entendemos que es un tema municipal, porque es un terreno privado, que aunque no sé si está cedido o no al ayuntamiento el uso, pero es un tema privado y sería el ayuntamiento al que le correspondería, en este caso, su arreglo. El plan de reindustrialización, bueno, pues en este caso habla también de las cooperativas agroalimentarias para allí y para pedanías, y decirles que, bueno, que la Junta, en este caso la Consejería de Agricultura, ya tiene líneas para el anexo o anexionarse las cooperativas de segundo grado. Aquí estaríamos hablando de una iniciativa privada y serían ellos las que deberían de dar los pasos. Y el plan de reindustrialización, pues yo creo sinceramente que faltan datos, ¿no? Deberíamos saber en qué consiste ese plan de reindustrialización, que el año pasado lo pidieron y este año otra vez, pero no hay matices, no sabemos exactamente en qué consiste. El espacio coworking, bueno, pues yo creo que si están dependencias municipales sería el mismo ayuntamiento, tal que también debería de acondicionarlo. El Centro de Excelencia de FP, estamos totalmente de acuerdo, además es una promesa del presidente Emiliano García Page que hizo en campaña electoral, con lo cual no hay problema ninguno. La ampliación del colegio, bueno, pues en principio es un tema de educación y que yo no tengo constancia de que a educación haya llegado ninguna petición por parte del colegio para esa ampliación. Si es así, pues lógicamente me imagino que por parte del delegado ya la estarán estudiando. Las aulas de estudio, por lo mismo digo, es un tema totalmente municipal y es el ayuntamiento el que debe de acometerlas. Había una sala de estudio, no sé si se están utilizando en la actualidad o no, no sé si siguen en su utilización, pero bueno, ya habían unas preparadas y yo creo que es un tema totalmente municipal. El auditorio, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué le digo al auditorio? Es un tema totalmente sangrante. Que vuelvan a pedir ustedes el auditorio cuando no han sido capaces ni de enviar todavía
el proyecto técnico. Están esperando que les envíen el proyecto técnico. Una vez que lo tengan, me imagino que en la Junta pues ya pondrá alguna cantidad de dinero para hacerlo. También a lo mejor habría sido más viable pedirle a la Junta que compre el Teatro Victoria, que lo acondicione, y así matábamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, la asociación estaría contenta y por otro lado, ustedes también, seguramente. El tema de la remodelación de las pistas de atletismo, lo mismo, la Junta no tiene, en este caso, no tiene líneas de ayuda para instalaciones deportivas. El ensanche de la carretera de la CM 3262, estoy casi obligado a decirles que seguramente, y apuesto porque sea que sí, en el segundo semestre del año 2026 estará totalmente terminada, ¿vale? Y en cuanto a la financiación para la carretera de conexión entre el núcleo de Llín y la residencia de las Azas, pues señor alcalde, usted sabe como yo que hay pendiente una obra, en este caso por parte del Ministerio de Medio Ambiente, con la depuradora, ¿vale? Y que por allí pasa un colector. Me imagino que hasta que no esté resuelto eso, pedir ahora mismo 5 millones de euros para hacer una obra que después habría que levantar no sería totalmente necesaria. Y aparte de eso, bueno, pues lo mismo digo, es una carretera que es local, que ya es nuestra, que es de propiedad del propio ayuntamiento y que, bueno, aquí hablan de financiación, pero cuando hablan de financiación quiere decir que el ayuntamiento debe de poner algún porcentaje. La Junta, que yo sepa, no subvenciona, no la Junta, nadie subvenciona proyectos al 100%, y ustedes no hablan en ningún momento, piden 17 millones de euros, pero no hablan en ningún momento de qué aportación sería la aportación municipal. De todas formas, nosotros votamos que sí el año pasado y vamos a votar que sí también este año. Y vamos a votar que sí porque, aparte de que nos preocupe, el señor García Seguero, nos preocupe Gaza, nos preocupe el genocidio que se está produciendo allí, también nos preocupan las cosas que son buenas e interesantes para nuestro municipio. Y, lógicamente, estamos cerca de la Junta y vamos a intentar que, no todas, porque va a ser imposible que salgan todas las propuestas, pero que algunas de ellas estén incluidas en los próximos presupuestos. Muchas gracias. Señor Pedro García Seguero. Gracias, señor alcalde. Hoy traemos a este pleno una moción conjunta del Grupo Municipal del Partido Popular y del Grupo Municipal de Vox, que no es una moción de dos partidos, sino que es de un municipio entero que pide lo que es justo para Llín, y es que Llín deje de ser invisible como hasta ahora en los presupuestos generales de Castilla-La Mancha. El año pasado se presentaron, como bien se ha dicho, propuestas similares que fueron aprobadas por unanimidad en este salón, pero que fueron ignoradas por el Gobierno regional de Emiliano García Paje. Por cierto, el presidente de nuestra región, que todavía estamos esperando a que reciba al alcalde de Llín, porque se ha reiterado en numerosas ocasiones esa cita, esa reunión, estamos esperando que lo reciba el presidente. Debemos ser invisibles o debemos tener poca importancia para el presidente regional. Es verdad que se mantuvo una reunión con el vicepresidente segundo, que no es para desmerecerla, pero estamos esperando a que haya una reunión con el presidente regional, que yo creo que la localidad de Llín lo merece. Llín lleva años siendo infradotado los presupuestos de Castilla-La Mancha. Créanme que no es una cuestión partidista, sino de justicia territorial y de equilibrio comarcal. Pedimos lo que es justo, y es que Llín no sea invisible en los presupuestos regionales y que se atienda a nuestras necesidades básicas en sanidad, en educación, en infraestructuras, en empleo. Necesidades que además tienen un impacto social, humano, económico y de futuro. Por ejemplo, en sanidad, cientos de pacientes deben desplazarse a Albacete cada semana para diálisis, lo cual es un desgaste humano y económico. Los pacientes y colectivos que los representan lo vienen reclamando desde hace tiempo. ¿Saben lo que significa que un paciente de Llín o de la Sierra del Segura tenga que recorrer más de 100 kilómetros para recibir diálisis varias veces a la semana? Significa sufrimiento, cansancio y costes añadidos para familias que ya bastante tienen con su enfermedad. Por eso reclamamos una unidad de diálisis en el Hospital de Llín, junto con algo tan básico como un aparcamiento suficiente para los vecinos y los trabajadores y los acompañantes de los pacientes. En educación, el CEIP Isabel la Católica está saturado y el auditorio municipal lleva años parado. Ambos proyectos son básicos para el desarrollo cultural y educativo, así como una biblioteca nueva, que sí, señor Ramón García, aparece en la hoja anexa a la moción, en la tabla aparece la biblioteca. Pero no solamente en sanidad y en educación.
En deporte y juventud, las pistas de atletismo en las aulas de estudio afectan directamente a los jóvenes y a los estudiantes. Nuestros niños y jóvenes también tienen derecho a instalaciones dignas. En carreteras, mejora la CM 3262 y el acceso a la residencia de las AZA es seguridad vial y atención a los mayores. Esta seguridad vial también está en juego. El plan de reindustrialización y el coworking. El plan de reindustrialización ya tenemos el trabajo hecho previo para la Junta, porque estábamos trabajando con una consultora para tener los datos suficientes, que ya lo tenemos avanzado para enviárselo a la Junta y que ese plan de reindustrialización, que no es de ahora, que es de hace mucho tiempo, con esos datos ya nos pueda incorporar alguna partida al presupuesto regional. Y el coworking, que son inversiones, como digo, estratégicas que fijan población, crean empleo y evitan la despoblación. Allí necesita ese plan de reindustrialización que traiga inversiones, que apoye a las cooperativas agrícolas y que genere empleo en nuestras pedanías. Y, cómo no, el Centro de Excedencia de Formación Profesional, ese anuncio que hizo en campaña electoral el presidente Emiliano García Paje. Está ligado al sector agrícola, que es un motor económico de Ellín, porque si queremos futuro tenemos que formar a nuestros jóvenes en lo que mejor sabemos hacer y en lo que tiene salida laboral. En total estamos hablando de 11 proyectos, con un importe de unos 17 millones de euros, una cifra perfectamente asumible para el Gobierno regional, que gestiona más de 13.000 millones. Y sobre todo una inversión que tendrá un impacto directo en la vida de miles de llineros. No es un gasto, sino una inversión con retorno social y económico. Por eso pedimos a este Pleno su apoyo. No pedimos privilegios, pedimos equidad, lo que otros municipios de nuestro tamaño ya tienen, lo que Ellín lleva demasiado tiempo esperando. Señoras y señores, hoy este Pleno tiene la oportunidad de volver a alzar la voz en nombre de los vecinos. Que no quede duda, Ellín existe, Ellín merece inversión y Ellín exige respeto. Muchas gracias. Gracias. Segunda ronda de intervenciones. Señora María Raez, tiene la palabra. Ahora, perdona. Gracias, señor alcalde. Solo decir que apoyo la moción, mi voto va a ser positivo. Solo le voy a preguntar a los señores del PSOE cuándo el señor Paje se acordará de allí y de todas las promesas que nos hizo en campaña. Bueno, por lo menos a los ciudadanos de allí, no a nosotros. Y, como dice el señor Sequero, somos los grandes olvidados de la Comunidad de Castilla-La Mancha. No sé si es que todavía tendremos que ir a pedirle a López Mira, porque somos de Murcia, porque llevamos muchos años siendo de Castilla-La Mancha, pero nadie se acuerda de nosotros. Entonces, a ver si esta vez, por lo menos, alguno de los puntos sale para adelante. Gracias. Gracias. Señor Ramón García, tiene la palabra. Señora Raez, las promesas que le hizo Emiliano García Paje se las hizo siendo concejala del PP o estando en el grupo no adscrito. No lo sé. No sé cuándo le haría las promesas que le hizo. Bueno, en fin. Señor García Sequero, efectivamente llevo usted razón. Sí aparece la biblioteca. Lo que pasa es que le han cambiado ustedes de ubicación. El año pasado aparecía junto a la ampliación de Isabel la Católica y este año la han incluido dentro del auditorio. No sé si será porque el señor alcalde ha prometido un espacio a un colectivo de Ellín también allí en las instalaciones del Centro de Maternidad. A lo mejor ya no hay espacio suficiente para hacer la biblioteca, pero sí, efectivamente, aparece. Bueno, se lo dije el año pasado y se lo vuelvo a repetir en principio, como ustedes pretenden gobernar, pues puedo gobernar cualquiera. O sea, cargando la responsabilidad en terceros, pagando la luz, el agua, las nóminas y poco más, pero haciendo muy poco más. Así como dicen en mi pueblo, hasta el más tonto hace relojes. Llevan 2 años gobernando y aún no han hecho ni una sola inversión en Ellín con fondos propios. Y todos son excusas y más excusas y, cómo no, como siempre, echando balones fuera y cargando las tintas contra los malvados rojos socialistas. ¿Que no se declara zona catastrófica en Ellín? La culpa de Pedro Sánchez. ¿Que no se limpian las zonas verdes y que está hecho un asco? La culpa de García Paje, que no nos da, en este caso, planes de empleo. ¿Que no se puede hacer esto o aquello? Bueno, pues la excusa está clara. No hay partida porque Ramón García dejó arruinado el ayuntamiento. El único sociata que se libra es Santiago Cabañero. Eso sí, menos mal. Y se libra porque las únicas obras que han hecho en Ellín, que han sido capaces de hacer en Ellín, han sido con dinero de la Diputación, gracias a los planes provinciales o a los planes de infraestructuras de la Diputación, como la ICAI San Clara y Esparto, el CP del Campo Artificial
o la calle Garcilaso de la Vega y Antonio Machado, aparte de las otras dos que están presupuestadas. Mientras tanto, y hasta que nos demuestre lo contrario, han sido incapaces de terminar la obra de la Avenida de la Libertad, que lleva más de año y medio parada. El Centro Joven lo paralizaron en julio del año 2023 y ahora han iniciado el expediente de rescisión del contrato, rescisión que le va a costar un buen dinero al ayuntamiento y la obra se quedará sin hacer. Y no digamos ya del plan de sostenibilidad turística, señor García Sequero, del que solo sabemos pequeñas pinceladas, pues como esta mañana la adquisición de la casa de Minateda para la recepción, en este caso, de visitantes al abrigo Gigante. Les recuerdo que efectivamente a lo mejor se hizo poco, estando nosotros en el Gobierno, pero se hizo lo suficiente para tener un plan de sostenibilidad para que ustedes lo puedan desarrollar. O sea, se consiguió ese plan de sostenibilidad y que nosotros no pudimos hacer más por falta de tiempo, porque les recuerdo que no se podía hacer nada hasta que el dinero estuviera ingresado en las arcas municipales. Y ese dinero no ingresó hasta noviembre del año 2022, con lo cual tuvimos 6 meses por delante. Y las cosas que, en este caso, la concejala de Turismo decía eran porque estaban habladas. Obviamente, la Casa de los Gigantes de Agamón, donde se iba a hacer el centro de interpretación, estaba apalabrado. Si después, por los motivos que sean, se han vuelto atrás, también el comprenderá que no va a ser todo culpa nuestra. Pero vamos, en fin, al final, como siempre, como digo, todos son excusas y al final la culpa siempre es de terceros. La reunión con el señor presidente de Castilla-La Mancha, que usted tiene pedida, pues mire usted, que yo sepa, solamente se ha reunido con los alcaldes de las 5 capitales de provincia. No se ha reunido en Toledo con ningún alcalde que no sea de capital de provincia. Por lo tanto, en este caso, no está dejando de lado, ni mucho menos, al alcalde de allí. En fin, como he dicho anteriormente, nosotros vamos a votar que sí a esta moción, porque obviamente es importante. Pero me ha quedado una frase que dijo usted en la jornada asturiana, señor alcalde. Dijo que el tope está en el próximo viernes y cada día que pasa queda un día menos. Efectivamente, pues yo digo lo mismo. El tope está en mayo de 2027 y afortunadamente cada día que pasa queda un día menos. Muchas gracias. Junio. No quite un mes. Señor García Sequero, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Solo puntualizarle ya de inicio un dato. Se ha reunido con los 5, con las capitales de provincia, con los alcaldes de las capitales de provincia y con el alcalde de Puerto Llano. Lo digo porque no sé si es una capital de provincia Puerto Llano de repente, pero bueno, lo digo por... No, donde sea. Se ha reunido con el alcalde de Puerto... No, usted ha dicho que se ha reunido con los 5 alcaldes de las capitales de provincia. Yo le he dicho que se ha reunido también con el alcalde de Puerto Llano. Ese es el dato que yo le quiero dar. Pero además, mire usted, ¿se acuerda usted de esta foto? Esto fue la primera reunión del Consejo de Gobierno itinerante de 2015. Ojo, 2015, estamos en 2025. Pues aquí, en esta foto, que se reunió aquí en este salón de pleno, el Consejo de Gobierno itinerante de Emiliano García Paje, en esta reunión, ya había promesas de las que aparecen aquí en esta hoja. En la moción que hoy presentamos, ya habían promesas en esta reunión. Estamos hablando del... A ver la fecha. 2015, no sé el día concreto que era, creo que era julio de 2015. Aquí ya aparecen algunas de estas cuestiones que ya se prometieron. Yo creo que para dar ejemplo, la verdad es que es un poco complicado dar ejemplo de decir, rebatirle a los demás esto, porque esto es de hace 10 años. Pero escuche, aquí hay otra más. Esta es más reciente, ¿vale? Esta es de 2023, campaña electoral, Centro de Excelencia. Estamos en el 25. Todavía no ha aparecido ninguna partida tampoco en el presupuesto, también lo volvemos a pedir. Ya lo pedimos en una moción anterior y ahora lo volvemos a pedir. O sea, que no venga a darnos ejemplos aquí a los demás de que no hacemos o dejamos de hacer, porque en 10 años esta y esta del 23, pues hombre, si lo sumamos, son unos cuantos años, ¿eh? Pero no solamente es eso, es que son muchas cosas más. Además, la mayoría de las cosas que aparecen, por no decir todas, son competencias de la Junta. No vaya a decir ahora que no son competencias de la Junta. Lo que estamos pidiendo aquí para incluir los presupuestos, la mayoría son competencias de la Junta. Bueno, si no son competencias de la Junta en educación, sanidad y empleo, a ver si es que estamos asumiendo competencias locales y no me he dado cuenta. Lo mismo que ahora la ley de base de régimen local se ha modificado y tenemos unas nuevas competencias desde esta mañana hasta hoy. No, si puede usted leerlas todas. Ya le digo yo que en sanidad, en educación, en empleo, en todas esas materias
no tenemos ninguna competencia. Ya le digo que no sé si se modificará las competencias como está acostumbrado a veces su presidente nacional, Sánchez, a modificar cosas como en inmigración, pero que de momento no se ha modificado nada. Pero vamos, que hoy lo que hemos vuelto a debatir aquí es algo que debería darle vergüenza, de verdad, debería darle vergüenza al Gobierno regional del Partido Socialista. Porque allí sigue siendo la gran olvidada de Castilla-La Mancha, y se lo acabo de decir. Le he enseñado el primer Consejo de Gobierno itinerante que se llevó a cabo aquí en 2015, y ya había cosas ahí que aparecen hoy en la moción. El año pasado es verdad que este Pleno aprobó 23 propuestas por unanimidad, pero ¿saben cuántas aceptó la Junta de Gobierno Socialista de Emiliano García Paje? Pues muy sencillo, 0. Admitió 0. De todas las que presentaron el año pasado, 0, ni una. Eso quiere decir que así es como trata el Partido Socialista a Hellín. Es meridianamente claro que es así como lo trata, con un 0. O sea que no hace falta debatir mucho más. Es muy sencillo. Es más, nos trata con indiferencia. Es más, con promesas vacías y con el desprecio del que nunca piensa cumplir. Y vuelvo a repetir, con el desprecio del que nunca piensa cumplir. Mientras los vecinos de allí se recorren, como he dicho antes, más de 100 kilómetros para una diálisis, mientras nuestros colegios se saturan y nuestro auditorio está paralizado ya desde ese Consejo de Gobierno itinerante, el PSOE se dedica a inflar partidas en Toledo y en otras ciudades que sí les interesan, evidentemente, electoralmente. Debe ser que allí, pues como no le da nada, pues no le interesará. Seguramente electoralmente no le debe interesar. Hoy hemos pedido 11 actuaciones por valor de 17 millones de euros, que no son caprichos, son necesidades básicas para allí. Sanidad, educación, empleo, carreteras. Creo que de las cuatro áreas que acabo de mencionar, si no se me escapa ninguna, creo que no tenemos competencia en el ámbito local, pero bueno, luego me volveré a leer la ley de bases, por si acaso. ¿No va a volver a decir el PSOE que no hay dinero? No sé, lo mismo no vuelvo a decir que no hay dinero, porque cuando se trata de otros municipios siempre aparece dinero, pero menos cuando hablamos de Hellín. Cuando hablamos de Hellín, dinero aparece poquito. El PSOE está convirtiendo cada presupuesto regional en un castigo a Hellín. Cuando Paje habla de igualdad, se olvida de Hellín. Cuando reparte dinero, Hellín desaparece de la agenda socialista. No es falta de recursos, es falta de voluntad política del Partido Socialista. Hellín no necesita más promesas del socialismo, necesita inversión real. Y eso es lo que necesita Hellín y necesitan los ciudadanos de Hellín. Negar estas 11 enmiendas es reconocer que el PSOE ha decidido dar la espalda a Hellín. Señores del PSOE, basta ya de condenar a Hellín a la marginalidad. Basta ya de tratarnos como ciudadanos de segunda. Este Pleno va a hablar alto y claro. Queremos hechos, queremos partidas y queremos compromisos firmados. Si el PSOE vuelve a ignorar a Hellín, no será un olvido, sino que será una traición política a miles de vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, queda debatida perfectamente la moción. Voy a aclarar algunas cosas por alusiones otra vez, cosas muy sencillas. Dice el concejal portavoz del Partido Socialista que intentarán que algunas de estas peticiones estén incluidas en los presupuestos de este año. Bueno, es lo mismo que vimos el año pasado. Ojalá tenga suerte y el Gobierno regional incluya alguna. También tuvo 8 años para pedirlas, porque doy por hecho que todas estas son necesidades que ya se previeron, porque son históricas prácticamente todas. Y si no todas, casi todas. Y seguro que las pidieron en algún momento y en 8 años tampoco le hicieron mucho caso. Luego le tengo que aclarar que yo he pedido varias citas, ya he perdido la cuenta, sinceramente, con el presidente, no en Toledo. Citas, reuniones. Y tengo que agradecer que el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, y Pedro Antonio Ruiz Santos, el delegado de la Junta, me atendieron en Toledo en una de ellas. Se le transmitió todo esto. Es más, se le transmitió la moción prácticamente del año pasado, que eran 23. Pero también me dejaron claro que muchas el Gobierno regional ni las iba a estudiar, con lo cual lo que hemos hecho es limpiarlas. Es decir, bueno, vamos a ver si en estas, rebajando la pretensión unos pocos millones, pues a ver si alguna entra. Si nos conformamos, yo creo que este Pleno, todos que somos hellineros y que vivimos aquí, nos conformamos con que algunas de ellas se vean reflejadas en los presupuestos regionales. Porque algunas no es que sean necesarias, que son imprescindibles para el desarrollo del municipio. Y luego hay un tema que no quería sacarlo, pero como lo ha sacado usted, el tema del auditorio. Mire, el auditorio todos sabemos que es una obra del 2009 que se paralizó entre el 2011 y el 2012. Los motivos vamos a dejarlos, pero sí que hay un acuerdo plenario en el 2014 de todos los grupos, además viene
antes del acuerdo plenario hay un documento firmado por todos los grupos donde se hizo un pleno extraordinario y urgente, y el punto 5 de ese pleno es una propuesta de los grupos políticos sobre petición de una adenda para la transformación del inmueble del convenio suscrito en fecha 2 del 12 del 2009 con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta para la construcción del Palacio Municipal para la música, la cultura, los deportes, las ferias y las exposiciones. Lo que en aquel momento se estaba llamando el Palacio de todas las cosas, que es lo que se empezó a construir y se paró. Lo que dice este acuerdo plenario, que usted se acuerda perfectamente porque estaba sentado, no sé si ahí o ahí, pero estaba sentado en los escaños de la oposición, porque además venía también instado por ustedes, lo que dice son varias cosas, y es un acuerdo de pleno. Primero, la transformación, que se proceda a la transformación del edificio, el edificio que he dicho de todas esas cosas, en construcción actualmente paralizado, hablamos, recuerdo, del 2014, para su futura utilización como teatro, auditorio y biblioteca pública municipal. Esto es un acuerdo de pleno. También dice que los fondos económicos pendientes de ejecución correspondientes al convenio inicial sean traspasados en su totalidad a los fines que plantea la presente propuesta. Perfecto. Que el Ayuntamiento de Llín se compromete a dotar de los fondos económicos necesarios para transformar el proyecto técnico, que sirva de base a la construcción del inmueble a los fines antes descritos, así como a la dirección de las obras, es decir, proyecto y dirección de las obras. Sirva el presente escrito a efectos de alegación, reclamación, frente a cualquier posible acuerdo o resolución de modificación, restricción, resolución o anulación del convenio hoy vigente por causas presupuestarias. Mire, esto es un acuerdo de pleno. Un acuerdo de pleno, hasta donde yo sé, tiene mayor rango que una firma de un alcalde. Y usted, el 27 de enero del 2023, firmó con don Emiliano García Paje un protocolo, no es un convenio, es un protocolo, donde dice: ejecución de las obras de construcción del Teatro Auditorio y Escuela Municipal de Música. Es decir, cambia el Teatro Auditorio y Biblioteca por Escuela Municipal de Música y Auditorio. No digo que esté bien ni mal, digo que eso es lo que firmó. Y además, segunda, una vez supervisado y aprobado el proyecto de terminación de las obras por el Ayuntamiento de Llín, eso sigue estando por parte del Ayuntamiento, las partes concretarán en el instrumento jurídico, pues queda un poco a definir, correspondiente, los compromisos de financiación, sin que la aportación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha supere el 80% del coste de la terminación de la obra, ni ésta los 5 millones de euros. Es decir, si la obra pasa de 5 millones de euros, la Junta solo pone 4, en el peor de los casos. Yo sé que usted tenía un presupuesto encima de la mesa superior a los 5 millones de euros, porque es un presupuesto de los que encontramos por ahí en los despachos. No estaba en su despacho, pero estaba por ahí. Entonces lo encontramos relativamente hace poco, porque no estaba catalogado, pero bueno, estaba en papel. Supera los 5 millones de euros. Es decir, había un acuerdo plenario, ahora le doy la palabra, que puede contestar sin problema. Había un acuerdo plenario donde dice dos cosas fundamentales. Primero, que el proyecto original se convertirá en auditorio y biblioteca. Y segundo, que el Ayuntamiento de Llín sigue reconociendo como únicos gastos a futuro el proyecto nuevo y la dirección facultativa de las obras, no la financiación de las obras en sí. Entonces, esta es la explicación tan sencilla de por qué lo que se reclama a la Junta es lo que ha acordado este Pleno. Porque este acuerdo, que es del 27 de enero de 2023, usted perfectamente lo podía haber pasado por el Pleno. Y además que recuerdo perfectamente que desde que lo firmó, que anunció que lo firmaba, hasta la transmisión de poderes, cuando cambió la alcaldía, yo le estuve pidiendo este acuerdo y no nos lo dio. No le di mayor importancia, porque como salió en publicado, no lo dio efectivamente en ese documento, sí, en ese documento, el 17 o el 16 de junio del 2023. Pero no nos lo dio ni lo pasó por pleno. Yo creo que esto tenía que haberlo pasado por pleno. Ese es el único motivo y el principal de por qué en la partida del auditorio está la biblioteca municipal, no el otro que ha nombrado usted, que no tiene nada que ver. Así que, si quiere usted, puede contestar, porque por alusiones. Sí, por supuesto. Bien, el acuerdo que se adoptó en el año 2014, que no sé si fue un pleno extraordinario, exactamente, fue un pleno extraordinario precisamente porque en aquel momento, gobernando el PP, el Partido Popular, gobernando la Junta y el Ayuntamiento, se le dictó al Ayuntamiento, no sé si por parte del anterior alcalde o por parte de la Junta, para, en este caso, cambiar el uso del Palacio de los Deportes, cambiarlo a un teatro auditorio
efectivamente con biblioteca, ¿vale? Pero ese documento que se pidió con tanta prisa nunca llegó a pasar por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, nunca, ¿vale? En los 5 meses o 6 que le quedó de gobierno al Partido Popular entonces, no llegó a pasar ese documento por el Consejo de Gobierno. Es decir, el acuerdo de pleno se quedó en Ellín, pero no pasó nunca por el Consejo de Gobierno. Y en cuanto al traspaso de las cantidades de un convenio a otro, se pagaron, esas cantidades que habían, se pagaron precisamente para indemnizar a la empresa constructora por el hecho de la denuncia que presentaron, porque como se paralizó la obra y se paralizó de la forma que se hizo, no voy a entrar en más detalles, pero sí que se pagaron esos más de 4,5 millones de euros, se pagaron para indemnizar a la empresa. Luego estamos ya hablando de algo totalmente inexistente. Desde ese momento ya ni había más partida presupuestaria ni había absolutamente nada. Pero que quede claro que el documento ese que se aprobó en el Ayuntamiento de Ellín no llegó a pasar nunca por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. Bueno, estoy de acuerdo en eso, pero ningún documento firmado por después tampoco ha pasado. Quiero decir que lo que tenemos ahora es un acuerdo plenario donde tenemos que hacer, en nuestra parte, la Junta podrá haberlo pasado o no, pero nosotros sí tenemos el mandato de este pleno hasta que se cambie o se tramite otra cosa, de hacer teatro, auditorio y biblioteca municipal. Por eso se pide eso. Por eso, como ayuntamiento, tenemos que pedir eso. Pero en este caso es que estamos hablando de algo que ya no existe. Es decir, la Junta ya no tiene el convenio firmado de lo que era el Palacio de Deportes. Es algo totalmente distinto. O sea, se empieza un nuevo proceso con el protocolo que se firmó aquí en 2023 entre el presidente y el alcalde de entonces, que era yo. Disculpe que le interrumpa, pero es que precisamente eso es al revés. Tenemos un acuerdo plenario. Si usted quiere iniciar otro trámite, tiene que pasarlo por pleno. Y como eso no ha pasado, si no le estoy criticando, ha sacado usted el tema, por eso se lo estoy aclarando. Como no ha pasado por pleno, pues habrá que pasar por pleno, porque si no, estamos ahora mismo en la misma situación que se acordó en el 2014. Si va a cambiar, cambiará, pero ahora mismo por eso se está pidiendo eso, porque desde el Ayuntamiento tenemos que pedir eso. Y el convenio, al final no hay un convenio, es un protocolo. Lo que se firmó es un protocolo, no un convenio. Con lo cual, vale para iniciar unos trámites, usted mismo lo ha dicho, para iniciar unos trámites. En cualquier caso, es la explicación, yo quería dejárselo claro, de por qué aparece auditorio y biblioteca en la misma partida. Y ya por último, porque me ha quedado en el tintero, contestarle una cosa. Dice que no hemos hecho obras y que ustedes hicieron obras. Bien, ustedes hicieron obras también con la Diputación y además hicieron dos obras importantes. Empezaron dos obras importantes, la Avenida de Libertad y Nava de Campana. Pero tampoco lo hicieron con recursos propios, fueron con créditos que estamos pagando nosotros, porque usted puso una cláusula que se empezaba a pagar 2 años después. Es decir, las obras que usted empezó las está pagando este equipo de gobierno, pero que es normal, eso es algo normal. Lo que pasa es que además, hablando ya de recursos propios, se pidieron 8,5 millones en créditos, las obras sumaban aproximadamente 9 millones en la adjudicación inicial, 3 millones Nava y 6 millones Avenida de Libertad, y el Ayuntamiento puso 500.000 euros. Pero conforme llegamos este equipo de gobierno al Ayuntamiento, tuvimos que tramitar un modificado para pagar cosas que se estaban haciendo en Avenida de Libertad de 860.000 euros. Quiero decir que si usted se pone aquí a ver quién ha pagado más y quién ha hecho más obras, hemos pagado nosotros más obras de las que ustedes han financiado o han presupuestado. Con lo cual no entramos en esa dinámica. Al final lo que estamos pidiendo son cosas que necesita Ellín, que si la Junta, visto lo que hace con otros municipios, quiere llegar a acuerdos y convenios, puede hacer. Todas y cada una de ellas. Si no quiere, obviamente no lo va a hacer. Y lo que tenemos que hacer es todos los grupos políticos apoyar para que, desde una visión o de otra, Ellín prospere y Ellín vaya adelante. Así que, si les parece bien, vamos a pasar a la votación. Bueno, voy a leer la moción tal cual. Moción conjunta PP y Vox para la presentación de enmiendas al proyecto de ley de presupuestos generales de Castilla-La Mancha. ¿Votos a favor de la moción? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. La siguiente moción es presentada por el Grupo PSOE para bonificación del IBI por la tormenta de pedrisco acaecida en Agramón en mayo de este año. Quiero aclarar en este punto que la moción se presentó hace ya meses. La moción, como llevaba a coste, se pidió un informe
un informe a los servicios internos del Ayuntamiento. El informe está en el expediente, tienen todos acceso y, además, yo le pedí al Grupo Socialista que esperáramos a ver si en los sucesivos consejos de ministros por las catástrofes acaecidas en España en los últimos meses, desde primavera hasta incluso ahora el verano, en algunos de esos consejos de ministros, el Consejo de Ministros pues decretaba esta zona o la zona de tormentas como zona catastrófica, bueno, para que la gente lo entienda. Y bueno, esa circunstancia no se ha dado. Por eso pasa ahora a pleno para que la defienda el Grupo Socialista. Tiene la palabra Sonia Chico, concejal Sonia Chico. Gracias, señor alcalde. El pasado 14 de mayo, el Pleno del Ayuntamiento de Llín, por unanimidad de todos los grupos políticos, aprobaba solicitar la declaración del municipio de Llín como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, al amparo del artículo 23 de la Ley 17/2015 del 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil. Las recientes y virulentas tormentas de pedrisco que el pasado 10 de mayo azotaron principalmente a las pedanías del sur de nuestro municipio ocasionaron graves daños en las explotaciones agrícolas, principal sustento económico de numerosas familias de nuestra localidad. Los cultivos han quedado devastados, las infraestructuras agrarias seriamente dañadas y las perspectivas de cosecha para la presente temporada son en muchos casos nulas. Esta situación de emergencia económica y social exige una respuesta contundente y solidaria por parte de esta corporación municipal. Los agricultores afectados se enfrentan a pérdidas económicas significativas que ponen en riesgo la viabilidad de sus explotaciones y, por ende, el futuro de muchas familias y la economía local en general. Ante esta difícil coyuntura, consideramos que es de justicia que por parte del Ayuntamiento de Llín se adopten medidas que alivien la carga económica que soportan estos profesionales. La bonificación temporal del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica y del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de aquellos vehículos directamente vinculados a la actividad agraria durante los años 2025 y 2026 supondrían un alivio económico para los afectados, permitiéndoles afrontar la recuperación de sus explotaciones. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 73, establece una serie de bonificaciones en el impuesto sobre bienes inmuebles, dejando a los ayuntamientos la capacidad de regularlas a través de sus ordenanzas fiscales. Esta medida no solo tendría un impacto positivo directo en la economía de los agricultores damnificados, sino que también contribuiría a mantener la actividad agraria en nuestro municipio, sector esencial para la protección de nuestro territorio y evitar la pérdida de habitantes en estas pedanías. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno de este Ayuntamiento los siguientes acuerdos. Primero, instar al equipo de Gobierno a iniciar los trámites necesarios para establecer una bonificación del 95% durante los ejercicios. En este caso sí quería enmendar que una vez que ya ha pasado el 25 fuera el 26/2027 de los impuestos sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica correspondiente a las parcelas y construcciones directamente afectadas por las recientes tormentas de pedrisco en base al artículo 73.4 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, por el que se puede bonificar un 95% para bienes inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal. Segundo, instar al equipo de Gobierno a iniciar los trámites necesarios para establecer una bonificación del 100% durante los ejercicios 25-26, que sería 26-27, del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para aquellos vehículos que estén debidamente acreditados como directamente vinculados a las explotaciones agrícolas afectadas por las tormentas de pedrisco y que no estén provistos de cartilla de inspección agrícola, ya que estos están exentos según el artículo 2 de nuestra ordenanza municipal, como pueden ser camiones, furgonetas e incluso vehículos pick-up. Tercero, establecer los mecanismos necesarios para la identificación y acreditación de los agricultores y las propiedades afectadas, garantizando la transparencia y la equidad en la aplicación de estas medidas. Cuarto, dotar con 100.000 euros
una partida presupuestaria para el arreglo y acondicionamiento de caminos rurales de propiedad municipal afectados por el pedrisco durante el pasado 10 de mayo. Y quinto, dar traslado de este acuerdo a las organizaciones agrarias del municipio y a los agricultores afectados. Muchas gracias. Intervenciones por parte de Nojitos, por parte del Grupo Vox. Tiene la palabra la señora Raquel Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. El Partido Socialista solicita varias acciones en esta moción como ayuda a los agricultores afectados por la tormenta de pedriscos, que afectó sobre todo a la zona de Agramón hace unos meses. En primer lugar, solicitan ustedes una bonificación del 95% del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica, el IBI, para los ejercicios 2025 y 2026. Tras solicitar este informe desde la Concejalía de Economía y Hacienda a Administración de Ingresos, este informe deja claro que respecto a la posibilidad de establecer una bonificación del 95% del IBI de naturaleza rústica para estos ejercicios de 2025 y 2026 por esas tormentas acaecidas en mayo, en la ley reguladora de las haciendas locales, cabe precisar que el artículo 73 de la citada ley regula las bonificaciones obligatorias, es decir, las establecidas con dicho carácter en la propia ley, por lo que no cabe encuadrar en este artículo el tipo de bonificación solicitada por ustedes. En la ordenanza fiscal reguladora del IBI, actualmente en vigor, no consta ningún apartado mediante el que pueda aplicarse directamente esa bonificación del 95% a las parcelas y construcciones afectadas por las tormentas que se citan en la moción. Además, ha rectificado usted en lo de pedir la modificación del ejercicio 2025, pero es que ustedes registraron esta moción en mayo y ya no se podía registrar, dado que el IBI se devenga el primer día del periodo impositivo, que coincide con el año natural, y es en el momento en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria y en la que se determinan las circunstancias relevantes para la configuración de los elementos de dicha obligación, como es el caso de una bonificación. Por tanto, no estando regulada la bonificación en la ordenanza fiscal con efectos del 1 de enero del 2025, no podría aplicarse la bonificación para la deducción de la cuota que ustedes piden. Pero esto, y me refiero ahora mismo al portavoz del Partido Socialista, usted ya lo sabe con esta moción. Pero queda mejor solicitarlo y quedar bien de cara a nuestros vecinos, aunque como exalcalde usted tenga conocimiento de que no se puede realizar. Otra de las cosas que solicitan ustedes es la bonificación del 100% durante los ejercicios 2025 y 2026 del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. En la ley que regula este impuesto, en los artículos 92 al 99, no hay ninguno de ellos que establezca la posibilidad de establecer bonificaciones. Tan solo regula algunos supuestos de exenciones que no tienen nada que ver con el objeto de bonificación que nos atañen. Por lo que, en consecuencia, no estando regulada por ley la posibilidad de establecer ningún tipo de bonificación sobre el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el Ayuntamiento no está habilitado legalmente para establecer la misma. Pero esto también lo sabía usted, ¿verdad? Porque después de 8 años como alcalde, especialista en Administración y Finanzas y con una amplia experiencia en gestión, no entiende ahora de impuestos y nos presenta esta moción. Por último, ustedes solicitan dotar con una partida presupuestaria de 100.000 euros el arreglo y el acondicionamiento de caminos rurales. Como ya sabrán y tendrán conocimiento, la única ayuda que hemos recibido es una partida de 25.000 euros desde Diputación para ello, misma cantidad que se le ha dado a todos los municipios afectados sin medir gravedad ni extensión. Y desde este ayuntamiento ya se están haciendo arreglos en esos caminos. Por lo tanto, es como querer vender la moto, pero sin tenerla. En mayo, con la aprobación de todos los partidos políticos, salió adelante una moción para declarar al municipio como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil al Gobierno de Castilla-La Mancha y Diputación de Albacete, para obtener ayudas que permitieran la recuperación de la actividad agrícola y el apoyo a las familias damnificadas. Pero el delegado provincial de Agricultura, Ramón Sáez, dejó claro que esta medida no cubre daños en cultivos ni explotaciones ganaderas, únicamente daños personales o en infraestructuras municipales. Por ello, el seguro agrario se convierte en el único mecanismo de protección para el sector agrícola. Y cito sus palabras textuales: el que tenga seguro podrá cobrar y el que no lo tenga no cobrará nada.
¿Dónde están las ayudas entonces a los agricultores y a los ganaderos afectados por parte de las administraciones en las que ustedes gobiernan? ¿Dónde están las ayudas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde tenemos a Julián Martínez Lizán como consejero de Agricultura y Ganadería, ellinero de la pedanía de Mingo Gil y que conoce perfectamente la problemática de este sector y que en ningún momento visitó a los agricultores afectados? Se llama voluntad política, señores del PSOE, esa voluntad que ustedes no tienen. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Sonia Chico. ¿Sí? Bueno, si no ponen pegas como portavoz. Tiene la palabra la señora Miriam García por el Partido Popular. Bueno, gracias, alcalde. Buenos días a todos. Bien, nos hemos acordado de Gaza y yo también quiero acordarme de las mujeres víctimas de maltrato que han visto su seguridad mermada por este gobierno feminista, más fake que feminista, como podemos ver. Eso de soy socialista porque soy feminista, pues es mentira en cualquiera de los casos. Y seguramente alguna de estas mujeres pues pueda ser de allí. Así que yo también quiero mostrar mi apoyo en este pleno a todas ellas. Bien, una vez hecho este reconocimiento, pues la verdad que esta moción, no se lo voy a negar, está llena de buenas palabras y de buenas intenciones, desde luego. Lo que pasa es que con estas medidas que saben que son perfectamente que no se pueden aplicar por parte de este ayuntamiento, competencias, en este caso que son de la Consejería de Agricultura y del Gobierno de España. Y ustedes lo saben, como decía la señora Tomás. Nos hablan de bonificaciones, de partidas presupuestarias, de medidas que suenan muy bien, la verdad, en la moción han quedado maravillosas, pero que no se sostienen jurídicamente ni económicamente desde el Ayuntamiento de Illín. Ya lo ha explicado también el informe de rentas, que queda bastante claro, y también lo ha dicho la señora Tomás. Y mientras tanto, señorías socialistas, yo les digo, ¿qué ha hecho la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha gobernada por su partido? Nada. ¿Qué ha hecho o dónde estaba el señor consejero de Agricultura, el señor Martínez Lizán, cuando los agricultores estaban con sus explotaciones arrasadas por el pedrisco? Pues ni apareció ni visitó las pedanías afectadas. Esa es la verdadera gestión, su verdadera gestión, el abandono. Pero es que es más, ustedes con esta moción pues pretenden tapar algo más grave, ¿no? Y son en primer lugar pues las palabras de este señor, que es el delegado provincial de Agricultura de Albacete, que decía, como bien decía la señora Tomás, el que tenga seguro podrá cobrar y el que no tenga no cobrará nada. En vez de delegado de Agricultura podemos decir que parece más un corredor de seguros. Esto me recuerda mucho a aquello de si quieren ayuda que la pidan. Más o menos es lo que han hecho ustedes con sus competencias de Agricultura en los afectados en el pedrisco de Mayo. Pero es que aún más grave, no solo las declaraciones y la poca ayuda, ¿no?, que muestra el delegado de Agricultura a los afectados por el pedrisco. En el Senado, ustedes lo saben, el Grupo Popular llevó también una moción para pedir ayudas directas para los agricultores afectados y declarar Illín y su comarca como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. ¿Y qué hicieron? Votar también que no. De hecho, ya lo ha dicho el alcalde. Estamos esperando que el Consejo de Ministros declare la zona gravemente afectada, pues no tenemos ninguna deliberación sobre eso. Es decir, esta moción es un mensaje muy claro, ¿no? En Madrid votan en contra de las ayudas, en Toledo miran para otro lado y aquí en Illín pues vienen a exigir al ayuntamiento lo que debería estar haciendo sus gobiernos. Y eso en Illín se llama hipocresía, hipocresía política. Así que, como decía, ¿no?, vienen ustedes de la Comunidad del Sillón, perdóname, señor García, sin agua en este caso en el botijo, para pedir que sea el Ayuntamiento de Illín el que asuma lo que debería estar resolviendo su gobierno autonómico, que si bonificaciones de impuestos, que si dotaciones económicas, siempre, como digo, con cargo al bolsillo municipal, mientras que la Junta claramente mira para otro lado. Y no se equivoquen, el Ayuntamiento de Illín no es la Consejería de Agricultura ni es el Ministerio de Agricultura. Y la gravedad del pedrisco, desde luego, es indiscutible, y el sufrimiento de las familias agricultoras también. Nosotros lo pudimos ver porque estuvimos a su lado en este momento. Pero precisamente por respeto a ellas no vamos a caer en el juego fácil de esta moción, ¿no?, de vender humo ni anunciar medidas que ustedes saben que no se pueden ejecutar por parte del Ayuntamiento.
Nosotros no vamos a entrar, como digo, en este juego, lo que sí que vamos a hacer es estar al lado de nuestros agricultores, pero con seriedad, con gestión y con medidas posibles. Lo que no vamos a hacer es engañarles, como ustedes pretenden hacer con esta moción. Y la diferencia, como digo, es que estaremos con los agricultores, lo hemos estado y lo seguiremos estando, porque, mire, después del Pedrisco ya hemos actuado en arreglo de caminos, también con la ayuda de la Diputación de Albacete, que nos cedió sus máquinas, este socialista bueno que usted llama, bueno no, porque se acuerda de GIR, es simple y llanamente. Y también antes de que acabe el año pues volveremos a actuar con nuevas mejoras. Y además ya hemos destinado 2 partidas específicas para los de caminos en el presupuesto municipal, porque sabemos que son vitales para que los agricultores puedan trabajar y, en definitiva, mejorarles pues su transporte. Más dinero que nunca en el presupuesto municipal para arreglo de caminos, junto con el dinero de la Diputación. Casi 50.000 euros, la verdad que es una diferencia muy grande con la partida que usted puso en 2022, apenas 17.000. Podemos decir que nosotros invertimos 3 veces más que en su gobierno. Pues como digo, nosotros respondemos con gestión, con soluciones reales y ustedes pues con mociones huecas para tapar la falta de respuesta de sus gobiernos, especialmente del gobierno regional. Y sí es verdad que a nosotros nos gustaría tener el presupuesto que tiene la Consejería de Agricultura, es verdad, nos gustaría poder ayudar todavía más, pero... Y luego también quiero comentarle el enfado de los agricultores, ¿no? Sobre todo cuando ven que el dinero de la Consejería de Agricultura destinado de fondos europeos pues se dedica a hacer rutas ciclistas, vueltas ciclistas y todo eso. Eso también nos ha llegado mucho, ¿no? Eso que han visto que se dedica el dinero de la agricultura a ciertas cosas cuando ellos necesitan el dinero para aliviar sus pedriscos, o sea, sus cosechas arrasadas por pedriscos. Pero ese dinero nosotros no lo tenemos. Y usted lo sabe, ustedes lo saben, ¿no? Al final ese dinero pues debería venir por parte de la Consejería de Agricultura. Lo que sí tenemos, se lo digo claramente y los agricultores yo creo que lo saben, es seriedad, gestión y sobre todo la voluntad de estar a su lado y que no los utilizamos, ¿no? Ni para hacernos las fotos ni para traer mociones a este pleno, en definitiva para tapar la inacción de su partido y de su gobierno regional. Muchas gracias. Gracias, señora Miriam García. Tiene la palabra la concejal Sonia Chico. Gracias, señor alcalde. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y me vuelvo a repetir, establece en su artículo 73 una serie de bonificaciones, dejando a los ayuntamientos la capacidad de regularla a través de sus ordenanzas fiscales. Por lo tanto, no existe un máximo legal único de bonificación aplicable a todos los casos. Sin embargo, la ley sí establece algunos límites máximos para ciertas bonificaciones, como puede ser hasta el 95% para los bienes rústicos de cooperativas agrarias y de explotaciones comunitarias y hasta el 95% para bienes de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal. En el caso concreto de los agricultores afectados por las tormentas de Pedrisco en Hellín, la moción podría encuadrarse dentro de la potestad del ayuntamiento para establecer dichas bonificaciones por circunstancias de especial interés o utilidad municipal o para bienes inmuebles urbanos ubicados en áreas de predominio de actividades agrícolas, lo que permitiría la bonificación de hasta el 95% o el 90% respectivamente, dependiendo de cómo se justifique y se redacte la ordenanza fiscal correspondiente. Con esta moción pretendemos que el Ayuntamiento de Hellín estudie y apruebe una ordenanza fiscal específica que contemple la excepción o una bonificación significativa del IBI y del impuesto de circulación para agricultores afectados, dentro de los márgenes legales permitidos. La decisión final sobre el porcentaje y la duración de la bonificación recaerá sobre este pleno municipal, basándose en sus propias valoraciones y en el marco legal vigente. Teniendo en cuenta que la ordenanza de circulación ya contempla la excepción del impuesto de vehículos como tractores, remolque y semirremolque, en el sentido de la moción va enfocado a otros vehículos, como ya he dicho anteriormente, que también son esenciales para los agricultores afectados por las tormentas. Considerando la situación y las necesidades de los agricultores, se podrían plantear exonerar a tipo vehículos como furgonetas y vehículos pick-up, que son las que utilizan. Estos vehículos son cruciales para el transporte de herramientas y materiales y para realizar gestiones relacionadas con la explotación, los turismos utilizados directamente por la actividad agrícola, que en algunos casos los agricultores utilizan sus propios turismos particulares de forma intensiva para desplazamientos relacionados con su actividad,
vehículos de transporte de productos agrícolas o pequeña escala, como algunos agricultores pueden utilizar vehículos ligeros adicionales para transportar pequeñas cantidades de productos directamente a mercados locales o cooperativas. Para ello es importante definir claramente los criterios para exonerar a estos vehículos adicionales en la posible ordenanza fiscal. Algunos criterios podrían ser acreditar la titularidad de la explotación agrícola, justificar la necesidad del vehículo para las actividades agrarias, se podría requerir una declaración jurada o algún tipo de documento, y limitar el número de vehículos exonerados por explotación para evitar abusos. Con esta medida, la moción amplía el alcance de la posible excepción de impuestos de circulación a otros vehículos esenciales para la recuperación de las actividades agrícolas. Muchas gracias. Segunda ronda de intervenciones. Señora Tomás, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, señora Chico, ¿usted se ha leído el informe? Yo creo que no, porque lo único que nos dice son palabras, 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 pero en el informe lo deja muy claro y se lo voy a leer. En este informe ya se plantean las dificultades que pueden acarrear el establecimiento de la citada bonificación sobre el IBI, dado que puede resultar muy dificultoso determinar con exactitud las parcelas afectadas que sufrieron daños, máxime cuando el agricultor no tenga suscrito un seguro agrario de pedrisco. Y como bien ha dicho su partido, el que no tiene el seguro no cobrará nada. Y que además que serían precisamente esos agricultores los que podrían estar más necesitados de esa bonificación. Por ello sería necesario un análisis con la implicación de los distintos organismos relacionados con la actividad, pero es completamente dificultoso y completamente imposible realizar un informe cuando la mayoría de los agricultores no tienen ese seguro y ya le ha dicho su partido que no van a cobrar nada. Últimamente la verdad es que le digo mucho una frase, pero que se la voy a volver a repetir. Solo saben vender humo, pero no hacen nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Miriam García, sí, tiene la palabra. Bueno, sí, por rematar, ¿no? Yo creo que está bastante claro. El informe técnico es muy claro, ya se lo ha dicho la señora Raquel y ya imagino que se lo habrán leído, no entran esas bonificaciones al IBI porque así lo dicen los técnicos de esta casa, es decir, es que podemos entrar en esto y discutir aquí todo el día, pero es que está claro que son los que permiten al final que eso se lleve a cabo o no. Y yo solo por decir, claro, ¿no? Lo he dicho otra vez, lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir, ¿no? En Madrid votan ustedes en contra, en Toledo miran para otro lado y aquí en Ellín pues vienen a reclamarnos cosas al ayuntamiento que deberían hacer sus gobiernos. Entonces yo creo que esta moción deberían haberla ustedes debatido en la sede regional del PSOE de Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Señora Sonia Chico, tiene la palabra. Gracias. Lo que traemos a debate no es una cuestión meramente fiscal, sino una medida de justicia y de apoyo a un sector que sostiene buena parte de la economía y de la identidad de Ellín. Han pasado 4 meses desde que presentamos esta moción, 4 meses en los que los agricultores de Ellín han estado esperando, mientras ustedes han guardado este asunto en un cajón. Hoy por fin llega a pleno, pero llega tarde. Ese retraso no es un simple detalle, es la prueba de que sus prioridades no están donde deberían, en defender a nuestra gente. También quiero dejar claro que no estamos de acuerdo con la decisión del Gobierno central de no declarar la zona como catastrófica. Y lo decimos alto y claro. Nosotros defendemos a nuestros ciudadanos, a nuestros agricultores, a los ellineros y a las ellineras por encima de todo. No nos valen los cuentos ni las excusas, porque eso de echar la culpa siempre a otro ya no lo sabemos. Ese discurso de señalar o a la Diputación o a la Junta o al Gobierno central ya no convence a nadie. Así que le repito al señor alcalde y a su equipo, menos excusas y menos balones fuera y más compromisos reales. Hoy tienen la oportunidad de demostrar que están con nuestros agricultores. Hoy tienen la oportunidad de ponerse del lado de Ellín y de quien peor lo está pasando. Lo contrario sería sencillamente darles la espalda. Y nosotros no vamos a ser partícipes de esta tropelía. Señores del equipo de gobierno, su obligación es defender a Ellín desde aquí, no esconderse detrás de otro. ¿Qué están haciendo ustedes para ayudar de verdad a los agricultores? Porque hasta la hora la respuesta es clara. Promesas, promesas y más promesas, pero no ejecutar nada. Y eso es lo que la gente percibe, que se lavan las manos y que esperan siempre a que vengan otros a resolverles los problemas. La ley de reguladora de haciendas locales nos abre la posibilidad de aplicar la bonificación de hasta el 95% del IBI y de contemplar la excepción del impuesto de circulación. Se trata, por tanto, de una decisión
que está en nuestras manos y que podemos regular a través de nuestras ordenanzas fiscales, y me lo vuelvo a repetir. No vale esconderse detrás de los informes. Si se quiere, se puede. Si hay voluntad, se puede sin necesidad de caer en ninguna ilegalidad. ¿Quieres que les ponga algún ejemplo? Miren, en el anterior mandato, en 4 ocasiones se redujo el tipo impositivo del impuesto de bienes inmuebles a toda la población y también se bonificó el 95% del impuesto sobre construcciones a aquellas empresas que compraran una parcela en los polígonos industriales y construyeran sus naves. Todo ello sin caer en ninguna ilegalidad. Fue posible gracias a la voluntad política. Con esta moción no pedimos nada extraordinario, pedimos voluntad política, pedimos empatía y pedimos que este Pleno dé un paso al frente en apoyo de quienes trabajan nuestra tierra, generan empleo y cuidan de nuestro territorio. Los eguineros no pueden seguir esperando, no quieren discursos, quieren soluciones, no quieren reproches, quieren apoyo. Y ese apoyo tiene que empezar aquí, en este Pleno y en este Ayuntamiento. Por ello, les invito a que voten a favor de esta moción, no como un gesto político, sino como un compromiso firme con nuestros agricultores y con el futuro de Jim. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que está suficientemente debatida. Ya, como me ha nombrado, pues por alusiones, la moción no estaba 4 meses en un cajón. Estaba 4 meses, primero 2 meses pendiente del informe de los servicios de este departamento, de este ayuntamiento, los servicios que tienen que dar ese informe, porque ustedes plantearon la moción como una moción tipo B que requiere unos informes pertinentes, y luego otros 2 meses esperando que el Gobierno central, que es el que tiene la capacidad de declarar zona catastrófica, actuara, y no ha actuado. Es un Gobierno suyo que no ha actuado. Vamos a poner la carga de la prueba en cada sitio. Si no ha querido actuar el Gobierno central, si la Consejería ha mirado por otro lado, si tengo que reconocer, los únicos que han ayudado de alguna forma ha sido la Diputación, con una ayuda extraordinaria a 8 municipios que han tenido problemas con las tormentas, 8 municipios de Albacete, con una ayuda extraordinaria de 25.000 euros, que por cierto, ayer mismo firmé el informe de necesidad para utilizar parte de esa ayuda, o sea, la ayuda esa, pero el proyecto que se va a hacer con esa ayuda son 40.000 euros, 25.000 van dedicados, pero 40.000 de fondos que tiene este ayuntamiento para arreglar más zonas de caminos y caminos asfaltados que se vieron afectados por esa tormenta. Es decir, seguimos trabajando en ello, que es lo que nos pidieron los agricultores, que les facilitáramos retomar su actividad, principalmente, porque entienden, porque están en el negocio y saben lo que es, entienden que la agricultura es dura, que a veces hay heladas, que a veces hay pedrijo, pero lo que no entenderían es que el ayuntamiento, en sus infraestructuras, que son nuestros caminos, no actuara. Desde el minuto uno estamos actuando en los caminos. Gracias también, y hay que decirlo, lo han dicho, a las máquinas de la Diputación. Es que cuando las administraciones colaboran, el ciudadano lo ve. Primero actuaron en la zona más afectada por los caminos, que no fue precisamente Agramón, sino que fue la zona de Agra, Cañada de Agra y Nava Bautista, y luego en la zona de Agramón. Y además, en la zona de Agramón, ahora vamos a actuar con una actuación importante, como le decía, con 40.000 euros para reasfaltar una zona que ya estaba muy deteriorada y con la tormenta se terminó de ir. Que además también conecta no solo zonas agrícolas, sino zonas habitadas por familias. Así que este ayuntamiento coge sus responsabilidades y las lleva adelante. Y otras administraciones deberían hacer lo mismo. Tengo que reconocer la implicación de la Diputación hasta donde pudo actuar. Hubo reuniones en ese sentido desde el primer momento. Tengo que reconocer la presteza que tuvo este ayuntamiento con todos los grupos políticos de hacer esa moción conjunta pidiendo que se declarara zona catastrófica. Lo pedimos todos. El que no ha cumplido es el Gobierno central. Y tengo que reconocer también que el resto de administraciones pues, se le comunicó desde el mismo día 12, si la tormenta fue el día 10, el 14 quiero recordar que fue el pleno, entre medias el día 12 ya había cartas mandadas y llamadas de teléfono, por supuesto, al presidente de la Diputación, al Gobierno regional, incluso al Gobierno central mediante el subdelegado de Gobierno. Todos prometieron estudiar la situación dentro de sus capacidades y sus responsabilidades administrativas. También el día 30 se envió, porque esa moción que aprobamos todos lo pedía, se envió informe de daños ocasionados a los caminos a la delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha. Igual que se envió a la Diputación de Albacete y a raíz de ese informe de daños en caminos tuvimos esa ayuda extraordinaria que firmamos el convenio hace escasas semanas. Así que las administraciones, cada uno, como se suele decir, cada uno que aguante su vela,
aquí no podemos hacer mucho más de lo que nos permite la legalidad vigente y el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Lleida es importante y seguimos haciéndolo. Así que vamos a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Se rechaza la moción con los votos en contra de PP, Vox y la concejal no adscrita María Raez y el voto a favor del concejal no adscrito Miguel Ángel Vela Ríos, José Miguel Vela Ríos, perdón, y el Grupo Socialista. Pasamos al siguiente punto. Asuntos urgentes. No se ha presentado en la Secretaría de este Ayuntamiento ni en la Alcaldía ningún punto de urgencia, con lo cual pasamos al siguiente punto. Punto 11. Dación de cuenta de decretos, resoluciones y acuerdos de la Junta de Gobierno local. Como bien saben, en el expediente digital de este pleno están las resoluciones y decretos de Alcaldía y si lo quieren consultar de manera física, la Secretaría de este Ayuntamiento está dispuesta a proporcionárselo. Y pasamos al último punto, punto 12, ruegos y preguntas. Sí. ¿Quién? Señor García, tiene la palabra. Sí. Un ruego en este caso dirigido al señor García Sequero, que ya sabemos que la Junta no hace nada por Ellín, pero por lo menos cuando haga algo habrá que reconocérselo, ¿no? Y es que el otro día dieron una rueda de prensa anunciando los cursos formativos y en ningún momento se hizo mención a que estos cursos formativos son en su totalidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Entonces, le ruego que la próxima vez que lo que sea del César, que sea del César, ¿vale? Entonces, está muy bien que dé la rueda de prensa y que los presente, pero si los cursos son de la Junta, pues son de la Junta, ¿vale? Y después, a la señora Valencia, en este caso, decirle que, bueno, que la respuesta que me dio en el pleno pasado con el tema de la pregunta de los toros, que estuvo muy bien, estaría muy bien si al final las consecuencias no hubieran sido las que han sido, ¿vale? Y entonces, mi pregunta ahora es muy sencilla, y es si me podría decir cómo va la venta anticipada de la corrida que está anunciada para el próximo día 5 a las 5:30 de la tarde. Primero, como hay un ruego y pide la palabra, lo va a aclarar. El señor García Sequero tiene. Gracias, señor alcalde. Sí se mencionó que la formación está financiada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es más, se habló de un dual de hostelería, un dual de cocina que nos ha concedido la Administración regional y se mencionó en esa rueda de prensa y se mencionó, no, pero es que hay que escucharla entera, es que claro, una cosa es lo que uno lee, otra cosa, yo si quiere le paso luego el audio. Se dijo que la formación está financiada por la Junta de Comunidades, además se dijo que que habíamos solicitado un dual y que nos lo habían concedido, además la tarde de antes nos comunicaron que nos habían aprobado el dual de cocina, pero es más, hubo una mesa local por el empleo donde se informó de toda esa formación financiada por la Junta y donde se informó de ese dual de cocina que nos han concedido. Lo único que lamento que en esa mesa local por el empleo pues no asistiera nadie de su grupo. No sé si que por desconocimiento, entiendo que no, porque se le comunicó a todos, pero bueno, como no asistieron, pues no han podido conocer de primera mano qué es lo que nos está financiando la Junta de Comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Valencia. Muchas gracias, señor alcalde. A ver, señor García, en el último pleno en el que dice usted la respuesta que se le dio, era en el que usted ponía un poco en duda la transparencia de este proceso y se le contestó con papeles y con pruebas de que el proceso se estaba haciendo con toda la legalidad del mundo. Fue el 25 de agosto. En ese momento todavía no se había producido la adjudicación provisional de la plaza porque todavía no se había mandado una serie de documentación y estaba a mitad. Esa firma de resolución ya de alcaldía en la que la plaza de toros se adjudicaba de forma provisional a falta de los 15 días de exposición pública fue el día 1 de septiembre. Desde entonces empezaron ese plazo de los 15 días que se acabó el pasado día 22. Ha habido una serie de circunstancias que todo el mundo sabe, el alcalde contestó también el otro día, lo explicó detalladamente en las jornadas taurinas y si no se lo puedo contestar yo, que es una circunstancia que una de las personas, de los toreros que tenía una carta de compromiso, pues esa carta de compromiso, al no estar el contrato firmado definitivamente, pues este contrato se tenía que haber firmado esta semana, el día 22, no era un contrato que lo atrae, era simplemente una carta de compromiso. Por lo tanto, el empresario luego después no se podían cumplir. ¿Qué pasa? Cuando se elabora el programa de feria, no se pone, como puede ver usted, no hay ningún tipo de cartel anunciado.
porque solamente se esperaba que la corrida de feria fuera ese día como si se estaba planteando. Así que esa es la contestación por lo que en el programa viene, porque todo apuntaba a que se iba a hacer como si estábamos trabajando para que se pudiera llevar a cabo. Pero bueno, si quieren, yo le puedo plantear que para cambiar esta corrida de feria, mi compañera Miriam García, como ya se lo he planteado al alcalde, que ponga directamente a la concejal en la plaza de toros y que la Pedre no le saquen los leones como antiguamente. Así que si así le gustaría a ustedes más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, contestada la pregunta, quiero desearles a todos una feliz feria de Gin, que disfrutemos todos en la calle, que acompañemos a los vecinos de nuestra ciudad y a todos los visitantes que vienen a disfrutar con nosotros. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.